Amigos y todos, bienvenidos a Cara a Cara. ¿Qué tanto ha perpetrado el crimen organizado en los distintos sectores de la sociedad, del sector privado y los diferentes estratos de nuestro país versus la expectativa de la discusión de una ley de extinción de dominio? Vamos a hablar sobre este tema importante y cómo lo ven hoy en día los panameños con el ex fiscal especial de drogas, Patricio Candanedo, porque él es nuestro invitado de hoy aquí en Cara a Cara. Qué bueno, licenciado Patricio, que esté con nosotros. Una persona que ha tenido más de 25 años, que estuvo trabajando arduamente y que dentro de su trayectoria usted pudo codirigir más de 300 operaciones internacionales. También estuvo a cargo del decomiso de más de 200 toneladas de drogas y podemos mencionar muchísimos otros resultados de su gestión. Concretamente, quisiéramos ir, licenciado Patricio, a lo que nosotros estamos observando hoy en día en nuestro país. Un crimen organizado, estrategias y situaciones que comprometen definitivamente la seguridad de muchísimos panameños. Si tuviésemos que decir dónde tal vez al inicio estuvo la falla, licenciado Patricio, por su experiencia, ¿qué elementos usted pudiera darnos de lo que nosotros estamos viviendo hoy en día en Panamá? Bienvenido a Cara a Cara. Muy buenos días, Dorca, muy buenos días, pueblo panameño. Nos sentimos complacidos de estar con usted aquí en el día de hoy y con todos ustedes porque realmente es preocupante lo que está ocurriendo en Panamá y para ello se requieren de estrategias para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Y comenzando por la parte básica, que es la capacitación para contar con equipos que tengan la capacidad de poder combatir estos, se requiere que una policía tenga buenos investigadores, tenga analistas de inteligencia, tengan equipos de vigilancia y seguimiento y que haya sincronización en ello. Igualmente que los fiscales tengan capacidad de dominio acerca de figuras especiales como vienen siendo los informantes, qué clase de informantes existen, los de colaboración que vienen siendo miembros de la comunidad, cómo formarlos, cómo recolectarlos, que ellos sigan trabajando y brindando información para que sean efectivos su trabajo. Igualmente tenemos que sepan distinguir los informantes de recolección que vienen siendo estas personas que están en los hoteles o en diferentes sitios que pueden llevar día a día una recolección de información y seguirla transmitiendo. Cómo formarlo y cómo llevar esa relación y que no tengan riesgo en la acción que vienen realizando. Igualmente, sepan ellos cómo trabajar con informantes de acción, que son esas personas que son reclutadas para que formen parte de la organización criminal y estos no quieren actuar directamente en esa actividad. Entonces, se requiere que el fiscal y los policías hagan una buena sincronización de trabajo y tengan la coordinación efectiva. Igualmente que los fiscales y los policías puedan coordinar con su trabajo en diferentes clases de investigación. Cuando viene a darse una investigación táctica, que es una investigación rápida, corta, en un barrio que hay una actividad criminal que se está desarrollando, por ejemplo, una venta de drogas, cómo sacar de circulación a estas personas en un lapso de 24 a 96 horas. Igualmente, identificar cuándo es necesaria una investigación operacional que es a mediano plazo de 4 a 15 días aproximadamente. De la misma manera debemos buscar que ellos conozcan cuándo es una operación estratégica, cuándo se requiere hacerla, cómo hacerla y con quiénes hacerla. Licenciado Patricio, permítame porque quisiera entender este punto que nos está comentando. ¿Significa que el crimen organizado, el narcotráfico, se ha ido perpetrando por la falta de capacitación al personal, en este caso policía, lo que tiene que ver con capacitación de fiscales? Ese ha sido, porque aquí nosotros escuchamos todos los días a las autoridades y nos dicen es que hicimos este decomiso, desarticulamos tal o cual organización. Para las autoridades ellos están haciendo un trabajo, pero lo cierto es que cada vez se ve, pudiéramos decirlo de esta manera, mayor efectividad en lo que hace o realiza el crimen organizado en nuestro país. Y ahora vemos muertes, por ejemplo, a plena luz del día. Es eso básicamente, porque una cosa es realizar muchos operativos, licenciado Candanedo, y otra cosa es acabar con la estructura del crimen organizado. ¿Dónde está la falla específicamente? Sí, yo creo que la falla estriba en que no hay una buena sincronización, una buena coordinación
y una falta de capacitación. Esta capacitación, como les estaba diciendo, requiere que estos fiscales, los policías y los jueces, además, porque esa interacción tiene que darse de manera conjunta y son capacitaciones simultáneas que tiene que existir. Entonces, si todos hablan el mismo lenguaje, todos tienen la misma lectura del trabajo que se hace, cómo se le toca realizarlo, el fiscal entiende y puede dirigir y administrar la investigación y puede determinar la falencia. Y para eso se requiere que haya un sistema o método que es básico y de la cual deben ellos estar debidamente entrenados. Y creo que por el cambio abrupto que hubo en Panamá del sistema penal y del sistema inquisitivo al sistema penal acusatorio, creo algunas falencias. Hubo también cambios de administraciones en el Ministerio Público también, que hubo desfase donde hubo rotaciones fiscales, salida de personal de mucha experiencia, ha provocado que entonces se pierda la capacitación, se pierda el conocimiento y la experiencia que se tenía allí, y entonces se requiere retomar esto para que el crimen organizado sea atacado debidamente de manera sistemática. O sea, se requiere una metodología que debe cumplirse los pasos de manera rigurosa y no al azar y esperando a la suerte que te aparezca una información, sino una investigación propiamente tal, desarrollada y llevada a cabo con los parámetros que se requiere en toda investigación. Claro que sí. Mire, voy a la primera pausa, licenciado Patricio, pero me gustaría que cuando regresáramos habláramos un poco sobre esta operación que usted estuvo liderando también como parte de Panamá, porque estuvieron muchísimos países involucrados, Océanos Gemelos. ¿Cuál fue el resultado de este operativo? Hacer un poco la comparación de ese momento, 2006, 1995, donde usted estuvo a cargo de la Fiscalía de Drogas, versus lo que nosotros estamos observando ahora, y este proyecto de ley, extinción de dominio, que es una deuda que nosotros tenemos en Panamá. Y que voy a adelantar esto, en su momento usted preparó un proyecto de ley cuando en Panamá todavía no se sabía absolutamente nada de esto sobre extinción de dominio. Se ha replicado en otros países, pero todavía en Panamá ni siquiera se discute. Vamos a abordar todos estos temas, pero lo vamos a hacer cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos, esto es Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara. Exfiscal, entendí del bloque pasado que a su juicio y por su experiencia, tanto en la parte policial como la parte de los fiscales, que resulta ser preocupante, no tienen la suficiente capacitación y se están dando todos estos hechos que dejan ese espacio o esa tubería para que la justicia no pueda ejercerse como debe ser. ¿Es eso lo que usted nos quiso decir? Sí, efectivamente. Yo creo que tenemos fiscales jóvenes que requieren profundizar mucho más en la capacitación, en el entrenamiento, para que podamos tener efectivamente casos sólidos o fuertes para el momento de ser llevados al tribunal ante los jueces. Y en ese orden de ideas tenemos que, por ejemplo, se requiere tener un dominio muy certero en cuanto a las operaciones encubiertas. Cuando se hace una operación encubierta con informante, que el informante es un ciudadano civil, este es el informante de acción, él requiere participar conjuntamente en esa investigación y él tiene la calidad o realiza actos propios como si fuera un criminal, pero él está simulando ese hecho y por ende es una operación encubierta, debe estar debidamente autorizado. ¿Cuántas personas o investigadores tienen que supervisar o conducir esta operación encubierta o este informante? Tienen que ser mínimo dos investigadores y debidamente autorizado por el Ministerio Público con el aval del juez de garantía. Igualmente pueden haber operaciones encubiertas con agente encubierto. El agente encubierto siempre va a ser un agente de seguridad pública. También puede hacerse operaciones encubiertas con un imputado colaborador, que es un sujeto que luego de cometido el hecho desea brindar información y accede a participar para desmantelar a los demás miembros de la organización criminal. También tenemos operaciones encubiertas con víctimas, operaciones encubiertas con mixtas, que
que se tenga la capacidad de poder escrutar el trabajo realizado por los investigadores y sus análisis respecto al ciclo de inteligencia. O sea, ese fiscal tiene que estar capacitado para poder supervisar a los investigadores, y cuando un investigador le diga algo, él pueda tener esa pericia de decirle, creo que te falta hacer esto, lo otro, y para fortalecer mi investigación requiero que me recojas más información, hagas ese análisis respectivo. Licenciado Candanedo, sí, permítame, porque esta semana precisamente escuchábamos al ministro de Seguridad, Juan Pino, un poco molesto, y él decía, las unidades policiales hacen su trabajo, pero cuando van a la parte judicial se han dado casos donde decomisan armas en Darién, pero le dan medidas que no es la detención a las personas que están vinculadas o supuestamente vinculadas. Se da el caso de una persona que participa en una balacera en Patio Pinel, pero le dan un permiso especial para ir a ver un juego sin horario de regreso. Entonces, cuando nosotros vemos esto, puede que esta parte que usted está explicando sea la correcta, pero no sabemos si hay otros intereses, licenciado Candanedo, y esto está dañando todo lo que tiene que ver con una buena administración de justicia, y se puede estar mandando un mensaje muy malo y muy terrible, no solamente a los ciudadanos panameños, sino a nivel internacional también. Sí, y esto también, o sea, retomando nuevamente la capacitación, si los jueces entendieran cuándo distinguir que estamos en delitos de peligro, en delitos de crimen organizado, entonces sabrían tener una noción más clara de cuándo admitir o no este tipo de medidas. Y efectivamente es un riesgo, como decía el señor ministro, poner en la calle a estas personas a ir libremente a seguir cometiendo ese acto. ¿Cómo controlar con una medida cautelar personas que manejan armas, que manejan explosivos, que no hagan este tipo de actividad? No puede estar 24/7 alguien teniendo la certeza de que no va a seguir realizando la actividad o escaparse. O sea, no hay el arraigo para eso. Y este es la falta de conocimiento sobre el crimen organizado que tienen los jueces, fiscales y tienen que fortalecerse mucho más en las investigaciones. Ahora, sí, licenciado Patricio, me gustaría ver en este bloque el tema de este proyecto de ley de extinción de dominio. Usted me decía, yo preparé una tesina, me corrige si no es así, sobre este tema, que me la pidió incluso otros países, Argentina, ya la han puesto en práctica, y en Panamá estamos a la expectativa de que en el próximo periodo legislativo este proyecto de ley pueda ser adoptado, y ya las autoridades han sido muy puntuales y han dicho, es una deuda y lo necesitamos para poder detener ese músculo financiero del crimen organizado que está afectando a todas luces y que cada vez abarca mayor territorio en nuestro país. Sí, no, efectivamente, para poder contar con herramientas propiamente tal que sean efectivas y tengan eficacia al momento de combatirlo, se requiere de manera paralela a la parte penal que haya herramientas que se han logrado determinar que son efectivas, y esta viene siendo una ley de extensión de dominio. Efectivamente, como hablamos anterior, en el 2012 nosotros logramos elaborar un proyecto de tesina donde hacíamos un estudio bastante exegético sobre las bondades que tiene una ley de extinción de dominio, como de manera administrativa cautelar bienes sin atacar a la persona. Solamente la acción es in rem porque va dirigida a la cosa, no ataca a la persona, a la conducta que ha desarrollado, sino que personas que no pueden demostrar lícitamente cómo adquirieron este bien, sean cautelados, se le dé un tiempo perentorio, generalmente viene siendo de 6 meses, para que la persona pueda demostrar que ese bien lo obtuvo lícitamente y que no es origen de una actividad criminal. Este plazo puede ser, si la prueba tiene que viene del extranjero, puede ser hasta inclusive duplicado para que él tenga el espacio o término suficiente de poder demostrar la licitud de los bienes que ocupa. O sea, es una ley que le quita herramientas, le quita incentivo al crimen organizado de querer realizar esta actividad, porque la finalidad del crimen organizado es tener un beneficio económico, no es otra la naturaleza, no es cometer delito por per se, sino querer beneficiarse de la actividad criminal que realiza.
Bueno, definitivamente interesante estos planteamientos. Vamos a ir a otra pausa, licenciado, pero seguimos hablando sobre este tema tan importante, crimen organizado. ¿Cómo ha cambiado el mercado? Antes era Estados Unidos, ahora hay un mayor mercado, por ejemplo, en Asia, en Europa. ¿Cómo eso afecta el tránsito por nuestro país también? Y de acuerdo a su conocimiento, ¿cuáles son esos movimientos que se están haciendo, obviamente, de estos ilícitos en nuestro país que van, obviamente, a otras esferas? Esto lo vamos a ver cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Aquí conversando en el día de hoy con el ex fiscal de drogas, Patricio Candanedo. Vamos al cambio. Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara, hablando con el licenciado Patricio Candanedo, ex fiscal de drogas en nuestro país. Tal vez la pregunta puntual para este último bloque, licenciado Candanedo, sería ¿cómo se combate la delincuencia con la falta de credibilidad que en este momento tienen nuestras autoridades? ¿Qué piensa usted? Bueno, definitivamente pienso que la credibilidad se gana en el escenario, en el terreno. Y si tú haces una muy buena investigación, cumpliendo con los pasos que ya hemos indicado y con algunos otros, permitirían tener la certeza de que lo que estás diciendo es correcto. Por ejemplo, una buena investigación, una vez recabada los datos, requiere analizarlo, requiere verificarlo, porque las informaciones pueden ser ciertas, que te den los testigos, las personas conocedoras de los hechos, puede ser relativamente cierta o pueden ser falsos. Y para eso requieres que tú hagas un examen conjuntamente con los policías, donde se determine que la información sea verificada, sea analizada, y una vez confirmada, se convierte en inteligencia. Esa inteligencia tiene que ser diseminada, pero de información a inteligencia y luego pasar a evidencia requiere una serie de pasos que deben cumplirse estrictamente. Y cuando estás aportando evidencia a tu investigación, ya has hecho un trabajo de depuración de todo lo que has recabado, ya sea documental o testimonial o pericial, y entonces eso te da la certeza de que estás llevando un caso de manera correcta frente al juez o frente al tribunal, y no vas a tener la falta de credibilidad que se está teniendo hoy en día. Tienes que tener mínimo un 95% de certeza cuando tú llevas tu caso al tribunal, o sea, un margen de error de 0.5 apenas cuando tú estás trabajando sobre todo con el crimen organizado. La pérdida de la credibilidad ante el tribunal por parte de un policía o de un investigador o de un fiscal es la muerte en el sistema judicial. Tú no puedes tener personas que tengan esa falta de credibilidad. Entonces, por eso tienes que ser muy cuidadoso al momento de que vas a hacer tu trabajo de investigación. Tienes que tener la certeza y tienes que tener muy buenos analistas, muy buenos investigadores y un equipo de apoyo que es el que realmente realiza esta tarea. Licenciado, le voy a preguntar ahí mismo, de su época a lo que nosotros vivimos ahora, ¿cuándo es más difícil tal vez confirmar o demostrar, desmantelar un tipo de delitos como este? Se lo digo porque hoy en día nosotros escuchamos hablar, imagínense, de la narcopolítica, de que el crimen organizado está penetrando sector privado, la sociedad, a particulares. Es decir, cuando nosotros escuchamos esto, y no es que en su época no haya existido algo de esto, pero ¿cuándo se ha tornado un poco más difícil? ¿Luchan ahora más los fiscales con este tipo, o los investigadores con este tipo de hechos, tal vez que va siendo más fino, más especializado a la hora de actuar? ¿Qué piensa? No, yo creo que los sistemas vienen siendo los mismos. El crimen organizado fue evolucionando desde una estructura piramidal donde el gran jefe estaba en la parte superior y luego dominaba toda la estructura. Luego pasamos a un sistema horizontal donde trabajaba en círculos, tenía mandos medios a su alrededor que hacían el trabajo. Y luego vino entonces el sistema estratificado, que vienen siendo células tipo guerrillas que van trabajando y cada uno tiene una tarea específica. Por ejemplo, existen clanes hoy en día que solo se dedican al transporte, no son dueños de la droga.
También tenemos, eso tiene que entenderlo propiamente el investigador y el fiscal al momento de presentar su teoría del caso. Entonces, para ello requiere que se haga una profunda investigación para identificar cómo es la estructura criminal de este grupo y entonces asimismo hacer la investigación y presentar su caso y así demostrarlo fácilmente. O sea, son cosas que se requieren tener un conocimiento profundo y así vas a lograr recabar, identificar las personas, identificar los bienes y sacar de circulación a todos los que están de los soldados hasta la cabeza, que son los que están causando el gran problema. No es importante hacer grandes decomisos de droga, eso es muy bueno, pero también requiere que ese decomiso de droga tenga una persona, una cabeza grande que es el dueño de eso. Los meros marineros o conductores de mula que andan con estas cargas no son los dueños, son meros soldados o trabajadores que son los últimos eslabón en la cadena del crimen organizado. Así que, es decir, tenemos que ir a la estructura organizacional, no a las ramas, que creo que es lo que usted nos trata de decir, exfiscal. Exactamente, ir al fondo directamente de cuál es el problema, quiénes están causando el problema y quiénes dirigen esto. Entonces, si no hacemos el trabajo de manera científica, estamos trabajando solamente en las orillas y nada se está haciendo. Y lo que se requiere, muchas veces, el que hace el decomiso tiene una parte de la información, pero encontramos que otro cuerpo policial tiene información de la estructura. Si hubiese una sincronización, un trabajo de tarea conjunta y se comienzan a intercambiar información y hacer un trabajo estructurado, entonces lograríamos desmantelar las organizaciones, porque de manera aislada un solo cuerpo, en ningún país fuera de Panamá trabaja esto de manera aislada, trabajan de manera conjunta y entonces eso es la que hace que tenga eficacia y tenga efectividad las acciones investigativas y se logren las condenas de todos los capos en otro país. Claro que sí. Exfiscal, mil gracias por habernos acompañado. Definitivamente su trayectoria y conocimiento nos pone un poquito el escenario de lo que nosotros tenemos, de lo que tal vez estamos cosechando hoy en día que no se hizo en el pasado, pero que hay que hacer, planificar, elaborar y desarrollar y poner en la práctica esas estrategias que a todas luces serán necesarias. Lo que no puede pasar es que el crimen organizado tome más territorio. En otros países, licenciado Patricio, se ha dado la gobernanza alterna entre narcotráfico y autoridades, imagínense usted, gubernamentales, y nosotros no podemos permitir que en Panamá podamos llegar a estos límites porque son muy, muy peligrosos. El accionar será importante, el que la ciudadanía también denuncie en su momento también será importante y la expectativa por ese proyecto de ley de extinción de dominio será crucial también ser aprobado en la Asamblea para que haya mejores días. Bueno, eso es lo que esperamos, por lo menos todos los panameños. Al exfiscal de drogas, Patricio Candanedo, mil gracias por habernos acompañado aquí en Cara a Cara.